Marcos 5, versículo número 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Diga conmigo: manto. Manto. ¿Qué significa el manto? ¿O cómo nosotros podemos traducir el manto? Si usted trae una pluma y un papel, apunte, porque eso va a ser de gran bendición para su vida. Dice la traducción de la palabra manto, que el manto se puede traducir como una capa, diga conmigo capa, como una túnica, diga conmigo túnica, y como una vestidura, diga conmigo vestidura. Fíjese bien, cuando nosotros estamos sin Cristo Jesús, cuando nosotros no hemos todavía aceptado y tenido esa relación con Cristo Jesús, nosotros tenemos unas ropas que nos visten, pero esas ropas son ropas de la sociedad, son ropas carnales. Pero cuando nosotros llegamos al Señor Jesús y dejamos que el Señor Jesús entre en nuestros corazones, el Señor, dice la palabra, que nos da vestiduras nuevas. Diga conmigo: vestiduras nuevas. Hablábamos nosotros el día viernes, y allá nuestro hermano Jaime y nuestra hermana Chivo van a decir si es verdad o es mentira. Comparábamos con un niño, ¿verdad? Que ese niño estaba en una acera, y ese niño a lo mejor no tenía chamarra y en ese momento estaba haciendo frío, o estaba con shortcito, o no tenía calcetas, nada más portaba unas sandalias. ¿Y qué pasa cuando la gente pasa y ve a ese niño? Muchos siguen de largo. ¿Ustedes han visto a niños así? Y de repente, ¿cómo ven que la gente pasa a lo largo? Pasa y ni siquiera los voltea a ver. Un día hicieron un experimento social de un niño que tenía mucho frío, y el niño estaba incluso hasta dramatizando, ¿no? Y estaba y la gente pasaba con sus chamarras así súper acolchonadas, y ni siquiera volteaban a ver al niño para no sentirse comprometidos para poderlo ayudar. Bueno, entonces muchos pasan de largo cuando ven a ese niño. Otros quizás se conmueven un poquito en su corazón, y a lo mejor si usted va en su carro se baja a darle una torta, o se baja de repente a darle una cobijita si usted tiene. Otros quizá pueden pasar y le pueden decir al niño: niño, cobíjate, ¿por qué estás así? Vete a tu casa. Pero no pasa de cierta ayuda limitante que uno de repente le proporciona a ese niño, sin saber que ese niño no va a ser satisfecho de esa ayuda que a veces la gente le puede proporcionar. Pero ¿qué pasaría si en usted naciera ese corazón de poder adoptar ese niño y traerlo a su casa? ¿Qué pasaría si usted tuviese de repente esa posibilidad y ese amor para poderle decir: ven, ya no esté más en la calle, y lo trajera usted a su casa? Fíjese lo que pasaría con ese niño. Es una hipótesis, pero fíjese lo que pasaría, porque aparte de ser hipótesis es algo real. Pasaría que usted, a darle un espacio en su hogar, le daría un espacio en su familia, y usted le vendría a dar a ese niño una identidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Diga conmigo: le daría yo identidad. Le daría yo identidad. Porque a lo mejor ese niño se podría llamar Juan Pérez, pero a lo mejor si usted se apellida Huerta, como mis hermanas Huerta, le diría: ahora ya no te vas a llamar Juan Pérez, porque como vas a vivir conmigo, yo te voy a adoptar, te voy a dar la identidad ¿de quién? De los Huerta. Entonces te vas a llamar Juan Huerta, porque le estás dando una identidad. Pero ¿qué pasaría? Que cuando tú ya le empiezas a dar una identidad, tú lo primero que le harías a ese niño sería meterlo a bañar. Le dirías: oye, vienes un poco sucio. Y el niño a lo mejor te diría: no, pues es que yo nunca me he bañado porque tengo días y días ahí en la calle. Pero tú, en tu amor, yo creo que le prenderías el agua calientita y le dirías: ven, mira, ven, te voy a meter a bañar. Lo limpiarías. Dí conmigo: lo limpiaría. Lo limpiaría. Le darías identidad y lo limpiarías, lo asearías. Y después de eso, ¿qué es lo que tú harías en esa noche? O si no en esa noche, al día siguiente. ¿Le comprarías ropa o no le comprarías ropa? ¿Le comprarías ropa? Di conmigo: le compraría ropa. Le daría vestiduras. ¿Estamos todos hasta ahí de acuerdo? ¿Y qué pasaría con sus piecitos? ¿Tú qué le darías? Le darías calzado. Di conmigo: le daría calzado. Entonces ese niño al cual tú traes a tu casa, traes a tu vida, empezaría a sentirse como amado, tendría una identidad, tendría una limpieza,
no solamente física, sino también en su corazón. Le proporcionarías tú su alimento de cada día, pero lo más importante es que tú le darías vestiduras y calzado nuevo. Y entonces, cuando tú empieces a convivir con ese niño, de repente ese niño te va a empezar a desesperar. ¿Por qué? Porque el niño no es como tú, porque tú lo acabas de conocer. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si tú le invitas un plato de sopa y tú, así como nosotros, ¿verdad?, agarras la cuchara y comes adecuadamente, y de repente si ves al niño que agarra el plato y ¿qué le dirías? No, espérate, así no se come, espérame. Agarra la cuchara, hijo, por eso tienes cuchara, toma la cuchara y abre la boca, y entonces al niño agarra la cuchara y le hace al niño, no, tampoco así, mira, agárralo de esta manera. Y si le pones cubiertos, ¿qué le enseñarías? Ah, mira, el tenedor se pone así y el cuchillo de esta forma. Le enseñarías modales. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces tú lo empezarías a educar. Cuando nosotros estamos sin Dios, nosotros somos como esos niños. Nosotros somos como esos niños. Usted me puede decir, pero es que yo sí tengo una casa, yo sí tengo ropa, yo sí tengo zapatos, yo sí tengo alimento. Bueno, eso es en lo físico, pero por dentro, todos los que viven sin Dios tienen una gran necesidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque si no es a medida de que nosotros tenemos necesidad de Dios, no estaremos nosotros en este lugar. Amén. Pero como tenemos necesidad de Dios, andamos buscando la presencia del Señor. Y el Señor hace con nosotros precisamente lo mismo. Nos toma y nos hace sus hijos. Porque dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Mas los que le reconocieron y los que le recibieron, a esos los hizo hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que entonces tú ya eres un hijo o una hija ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a venir a la presencia de Dios, te empiezas a sentir diferente. A lo mejor tienes problemas, pero esos problemas ya no son los mismos, porque tú sabes que tú puedes recurrir a Dios, y tú ahí en tu interior puedes decirle: yo tengo problemas, pero yo sé que puedo recurrir a aquel que todo lo puede, porque ya Dios te está dando una identidad para que tú entiendas que no vas solo, sino que su presencia va contigo. Y dice la palabra de Dios ahí en la carta de Pedro, capítulo 1, verso 2-9, que Él no solamente te da una vestidura y te da una túnica, sino también te hace parte de un linaje. Dice la Escritura que tú y yo, ante los ojos de Dios y también ante los ojos de Satanás, que el Señor lo reprenda, somos nosotros linaje escogido de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Escritura que el Señor nos da ¿qué? Nos da una identidad, no como la que el mundo nos da o como la que tenemos que trabajar en el mundo. Si tú quieres el día de mañana ser identificado en este mundo, pues te vas a tener que estudiar, y de acuerdo a lo que a ti te guste, entonces vas a empezar a diseñar esa vida. A los que son doctores, pues van a estudiar enfermería y los van a identificar como ¿qué? Como doctores. ¿Y cómo se identifica un doctor? Con una bata blanca, ¿no? Yo identifico un doctor siempre muy chistoso, que cuando te lo veo, está así blanca, y la mano está haciendo así. Ah, ese es el doctor, sí, ¿verdad? A ese es el doctor que identifica. Pero bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú ves a una persona que se dedica a arreglar el cabello y las uñas? Pues es estilista. Y tú cuando la veas con su batita, o de repente tiene sus blusitas con tijeras, o sea, siempre hay algo que la puede identificar en la profesión que ella hace. Así este mundo, si tú quieres salir adelante, tienes que ser atraído por algo que te guste para que tú seas identificado. Las personas que no trabajan, luego se ve que no trabajan, ¿a poco no? Las identificas, porque todo el día están así, y así sucio, y así todo el día de flojera, ¿y ahora qué? No, pues préstame 10 pesos, no, pues te presté ayer. Ay, pero usted quiere, ya te debo 20. Entonces, también tú los puedes llegar a identificar a las personas que de repente no trabajan.
¿Por qué? Porque es parte de la identidad que nosotros tenemos aquí en la tierra. Pero la identidad celestial es algo más sublime. Y la identidad celestial no solamente lo ven las personas que están aquí en la tierra, sino también la identidad celestial la reconocen los ángeles de Dios y también la reconocen los espíritus demoníacos. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando pasas por la calle y de repente tú ya aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, hasta tus amigos, tus familias te dicen algo te pasó, tú ya no eres la misma, tú ya no eres el mismo. Y de repente vas a una fiesta y antes era la primera que saltaba a bailar y ahora ya cuando te vuelves cristiana dices, ay, no, espérate, quién sabe qué me pasa, como que ya no me animo tanto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico jugaba mucho fútbol y nos tocaba ir a jugar allá al Palacio de los Deportes, y entonces yo tenía una maña o manía. Cada que yo entraba al campo, hacía esto, mire, me agachaba, agarraba tierra y me persinaba. Entonces siempre cada que yo entraba, agarraba piedra y me persinaba. Y levantaba mi mano como diciéndole a Dios, pues ahora sí que ayúdame, ¿no? Cuando me vuelvo cristiano, me acuerdo que llevo a mi esposa, que era mi novia en ese entonces, a un partido de fútbol. Y le digo, acompáñame, se pone bien bueno el partido de fútbol. Pues ya me la llevo. Y en eso, de repente, yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y de repente, por la misma inercia, agarro la tierra y cuando me voy a persignar, volteo a verla y le digo, no, ¿verdad? Y me dice ella, no, ya no. Y entonces ya no me persigné y ya empecé a jugar normal. Porque Dios te da una nueva identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te hace diferente. Dios hace que tú las cosas las veas de otra forma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice la palabra que una niña había fallecido. Dice la escritura que una niña estaba muerta. Pero fíjense lo que son las cosas. En la tradición judía, a los 12 años se acostumbraba que a las niñas las envolvían en un manto. Diga conmigo, las envolvían en un manto. Cuando tenían 12 años. A los 12 años las envolvían en un manto, porque era la forma de poder ellos decirle a la sociedad que dejaba de ser niña y pasaba a la etapa de ser mujer. Entonces dice la escritura que esta niña tenía 12 años. Lo dice en la escritura, dice, esta niña tenía 12 años. Diga conmigo, la niña tenía 12 años. Y dice que esta niña estaba envuelta en un manto. Pero dice que esta niña había fallecido, se había quedado dormida. Entonces, dice que en ese momento el Señor Jesús llega a ese lugar, llega a esa casa y le dice a los que estaban alrededor, ¿qué alboroto es este? Y le dicen, es que la niña ha fallecido. Cuando estaban festejando a la niña que iba a pasar de su etapa de niña a mujer, la niña quedó dormida. Y Jesús les dijo, salgan todos. Y entran con sus padres y les dice a sus padres, la niña no está muerta, sino duerme. Entonces dice la escritura que el Señor Jesús le dice a la niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento la niña se incorpora, se abre el manto y dice que la niña pidió de comer. Y el Señor Jesús le dijo, denle de comer. Entonces aquí pasó algo muy grande en la vida de esa niña, que también nos debe de pasar a nosotros. Dice la escritura que el manto, la túnica o la vestidura celestial produce poder y trae consigo milagros desde lo alto. Y dice la escritura que el Señor Jesús, cuando le dice a la niña, Talita Kumi, le dice al Señor, niña que estás envuelta bajo mi manto, ahora yo te digo, ven y vuelve a vivir, vuelve a sentir, vuelve a gozar. Entonces dice la escritura que cuando el Señor Jesús habla de esa forma y le da esa palabra, en la niña ocurre ese milagro de volver a la vida. Hoy nosotros estamos aquí constituidos para nosotros poder dar esa palabra de bendición a tu vida. Pero no solamente nosotros queremos dar una palabra de bendición para tu vida, sino nosotros queremos presentarte un diseño de vida. Porque la palabra que puede llegar a tu vida de parte de Dios, sin duda alguna va a dar fruto. Porque dice la palabra que el Señor da esta escritura y hace lo que Él quiere hacer para gloria y honra de Él. Pero si tú entiendes que más que una palabra, el ser cristiano significa tener diseños de Dios,
entonces tu vida va a ir de victoria en victoria y nadie te detendrá, y así tú podrás presentarte enfrente de tus enemigos y habitarás seguro. Por eso dice la Escritura que si tú eres una persona prudente, no edificarás tu casa sobre arena, porque si edificas tu casa sobre arena, dice que cualquier cosa que la va a derrumbar. Pero si edificas tu casa sobre la roca, dice que podrán vender vientos, maremotos, cualquier tempestad, y tu casa permanecerá firme. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca. Aquí la palabra nos está diciendo simbólica y literalmente que la roca simboliza a Cristo Jesús. Él es la piedra angular. Dice que los arquitectos desecharon lo más precioso, y esa piedra que fortalecía todas las columnas, y las columnas somos nosotros, su cuerpo, su iglesia. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Porque tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Escritura que cuando el Señor Jesús le dice a la niña que estás envuelta en ¿qué? En mi manto, niña que ahora tienes algo que entender, que aprender y que vivir, dice la Escritura que le suelta ¿qué? La palabra. Digo conmigo, Jesús soltó una palabra de bendición. Pero al mismo tiempo que soltó una palabra de bendición, dice la Escritura que atrajo también un diseño para esa niña. Vamos a ver ahora qué es lo que nosotros necesitamos hacer con las vestiduras que nosotros tenemos. Y vamos a ver a través de la palabra las vestiduras que hoy nosotros portamos. ¿Por qué la portamos y qué es lo que tenemos o podemos hacer con estas vestiduras? Vaya conmigo a la palabra en Juan capítulo 7, versículo número 21. Juan capítulo 7, versículo 21. Hoy mandamos un saludo a nuestra hermana Rosy, que es la primera vez después de 2 años que no viene. Me habló en la mañana y me dijo que tenía que ir a hacer un trabajo que no podía negarse. Pero la bendecimos a ella y a su familia. ¿Qué le dije? Juan capítulo 7, versículo número 14, ¿no? 21. Amén. Aleluya. ¿Ya su nombre? Gloria. Creo que ya estoy como el pastor Víctor. No, es Marcos 10:46. Ya me había espantado. Es que hay un pastor que decía, es que no es la cita, me equivoqué como la semana pasada. Y yo por andarle diciendo burla, ya me estuve espantado. Y ándale por andarle diciendo al pastor que se equivoca cada rato. Gracias, Señor Jesús. Marcos 10. Mandamos un saludo al pastor Víctor, donde quiera que esté, que el Señor lo levante con gran poder. Marcos 10:46. Diría el Dadulzote, ya me había espantado. ¿Ya lo encontramos? Marcos 10:46. Dice la palabra: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho aún más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Fíjese lo que hizo este hombre. Dice que cuando llega el Señor Jesús por donde él estaba, él sintió su presencia. Porque dice la Escritura que él estaba ¿qué? Ciego. Entonces, ¿cómo iba a ver que era Jesús? Hoy usted ¿cómo puede ver que Jesús está aquí? No lo puede ver, pero lo puede sentir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este hombre sucedió algo extraordinario. No veía que estaba Jesús, pero sentía su presencia. Dice, al sentir su presencia, que el Señor Jesús estaba ahí y pasaba por ahí, dice que empezó a gritar:
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los demás, ¿qué hacían? Le decían que se callara, pero él con más ímpetu gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces dice la escritura que Jesús se detuvo y ¿qué hizo? Dice que lo hizo llamar, y que fueron y le dijeron: ten fe, ten esperanza, el maestro te llama. Pero fíjese lo que hizo este hombre al ir con Jesús. Dice que en el verso 50, él entonces, arrojando su ¿qué? ¿Cómo dice la escritura? Digan conmigo: arrojó su capa. Vimos nosotros en la traducción de capa que simboliza manto, simboliza una vestidura. Dice que cuando viene el Señor Jesús, ¿qué hace? Se despoja de su vestidura y la tira a un lado. Aquí pasó algo sorprendente con este hombre. Este hombre dice que cuando llega a la presencia de Jesús, él sabía que el Señor Jesús podía sanarlo de su ceguera. Es por eso que clamaba y le gritaba: sálvame porque tú puedes hacerlo, sáname porque tú puedes lograrlo. Pero él entendió una cosa, este hombre entendió una cosa, que tenía que cambiar sus vestiduras, que tenía que dejar su pasado atrás, que tenía que dejar esa vestidura que ya estaba rasgada, para que el Señor Jesús no solamente le diera la vista, sino le proporcionara una vestidura nueva, le diera una nueva identidad. ¿Cuántos están aquí? Amén. La palabra de Dios dice que este hombre se despojó de su identidad, se despojó de lo que lo mantenía ciego, y dice que cuando llegó con Jesús, él sabía que el Señor lo iba a hacer una nueva criatura, una nueva persona. Y ahí se cumplió lo que dice la palabra: las cosas viejas pasaron y de en adelante todas las cosas iban a ser hechas nuevas por Jesús. Pero este hombre tenía que despojarse de sus vestiduras, de esas vestiduras que estaban sucias, rasgadas, contaminadas. Y cuando llegó con Jesús, le dijo al Señor Jesús: Señor, sáname, Señor, dame la vista, pero vuélveme a dar una nueva identidad. Ahora, no como el mundo me la ha dado, sino ahora como en tu corazón y en las cosas celestiales puedes dármela. Porque ese hombre tenía una identidad para la sociedad. Ese hombre era un ciego y ese hombre era un mendigo. No valía nada, no valía un cacahuate siquiera. Pero cuando llega con Jesús, el Señor Jesús le quita la identidad de ciego y lo hace ver, y le pone una vestidura nueva y lo hace uno de sus discípulos. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Lo hace uno de sus discípulos. Al ponerle la vestidura nueva, dice que lo ciñe de poder, lo ciñe de amor, y le da una pasión a ese hombre para que pudiera decirle al mundo lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer. Un cambio radical en las vidas de todo aquel que invoque su nombre. Solamente el Señor Jesús va a hacer un cambio en tu vida cuando tú invoques su nombre. Cuando tú vengas a escuchar la palabra y digas: amén, gloria a Dios, aleluya. A todos los que invocan su nombre, el Señor modifica su vida, te da una identidad y te da una vestidura nueva. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo: vestidura nueva. Vestidura nueva. Vaya conmigo a la palabra de Dios ahí, en Ruth, capítulo 3, versículo número 15. Cuando encuentre la cita puede decir: gloria a Dios, aleluya. Ruth, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Tres qué, pastor? 15. Gracias. Cuando encuentre la cita puede decir: gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Vamos a leer desde el verso número 1, amén. Vamos a ver, fíjese esta historia tan hermosa y tan preciosa. ¿Cómo dice el título? Ruth y vos en la era. Ruth y vos en la era.
Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos. Diga conmigo: vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Y respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, que hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita sea tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Escuche la palabra. Dice la escritura que Ruth no tenía identidad. Diga conmigo: Ruth no tenía identidad. Ruth no tenía identidad. Ruth no tenía posesiones. Ruth, dice la escritura, que era una criada. Porque dice la escritura que Noemí le dijo: tú andas con las criadas de vos. Pero dice la escritura que Noemí amaba a Ruth, y sabía Noemí que Ruth tenía Dios un plan diseñado para ella. Y dice que fue y le dijo: ve con vos, ahora que están de fiesta, ahora que están en bonanza, y cuando él vaya y descanse y entre a su aposento, ¿qué le dijo Noemí a Ruth? Acuéstate en sus pies y calienta sus pies. Y cuando él despierte y vea que estás ahí en sus pies, haz lo que él te diga. Dice la escritura que cuando vos sientes calientito ahí en sus pies, se despierta y ve que está esa muchacha ahí en ese lugar. Pero fíjese bien, no la corre, pero tampoco se aprovecha de ella, sino que le pregunta a esa muchacha: ¿quién eres? Y ella le dice: me llamo Ruth. Entonces, fíjese bien lo que Ruth le dice a vos. Ruth no le dice a vos: dame tu heredad, dame tu dinero, dame de tu hacienda, dame de tu apellido, dame de tu ganado. ¿Qué le pidió Ruth a vos? A ver, ¿qué leyó conmigo? ¿Qué le pidió Ruth a vos? En el verso número 9. Esto es muy importante y es algo muy hermoso. Que extendiera el borde de su capa sobre su sierva. Extiende el borde de qué? De su capa, de su manto. Extiende el borde de qué? De tu manto sobre tu sierva. Y entonces dice que vos se admiró de lo que Ruth le pidió, y vos le dijo: eres una mujer virtuosa, eres una mujer entendida, eres una mujer sabia, eres una mujer como no las hay en esta tierra. Entonces dice la escritura que vos se quita ¿qué? El manto, y se lo pone ¿a quién? A Ruth. Entonces cuando vos le pones el manto a Ruth, dice la palabra que Ruth empieza a tener una nueva identidad. ¿Y sabe lo que pasó con Ruth? Que a Ruth todos la tomaron como señora, todos la tomaron como reina, todos la tomaban como princesa, todos la tomaban como una mujer sabia. No fue hasta que entonces ella se pudo cubrir del manto de vos, cuando ella tomó el lugar que le pertenecía. Cuando tú vienes a las cosas de Dios,
¿Dónde te postras? ¿En dónde te postras? En sus pies. ¿Qué cantamos ahorita? A tus pies arde mi corazón. Cuando tú buscas de Dios, tú te postras ¿en dónde? En sus pies. ¿Y dónde estaba Luz con vos? En sus En pies. sus pies. ¿Y qué hizo vos con Ruth? La cubrió con su manto. Cuando tú estás a los pies de Jesús, Jesús se quita su manto y te lo coloca a ti para darte una identidad, para darte una respuesta, para que tú entiendas que Él es tu esperanza, para que entiendas que Él es tu salvación. ¿Cuánto le pueden dar una fuerte aplauso? Amén. Ahora te das cuenta por qué el Señor hace que nosotros estemos en sus pies. Porque ¿quién te enseñó a ti y a mí a habitar en los pies del Señor? ¿Alguien de verdad te dijo? ¿Algún pastor te dijo, ve y arrodíllate delante de Dios, ve y ahora líncate ahí? Pues nadie te dijo, pero de repente en tu necesidad o cuando tú realmente lo has buscado en tu corazón, tú solito ¿qué haces? Llegas y de repente ya estás de rodillas. Y si te pareces al pastor Pepe, ya estás chille ahí. El Señor te lleva al lugar donde es el lugar más alto en que nosotros podamos estar, a los pies del Señor, a los pies de Jesús. Y es en ese lugar que el Señor te cubre con su manto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La importancia del manto, diga conmigo la importancia del manto. La importancia del manto. Entonces entendemos que tú y yo tenemos ¿qué? Un manto. Diga conmigo, yo tengo un manto Yo tengo un manto que me proporciona que me proporciona el Señor Jesús. el Señor Jesús. Pero también tú tienes un manto. Y ese manto, ¿sabes quién te lo debe de proporcionar? Nosotros los pastores. Si tú vienes a este lugar, déjame decirte que estás bien abrigado, que estás bien abrigado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios? Amén. ¿Cuántos han sentido el respaldo de Dios? Amén. ¿Cuántos han sido apapachados por nosotros? Amén. Consolados por nosotros. Amén. Ayudados por nosotros. Amén. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos hemos quitado el manto y te lo hemos puesto a ti como nuestros hijos amados que eres. Amén. Por eso es que en otras congregaciones la gente anda de aquí para allá y no sabe qué hacer. Porque no han entendido muchos líderes que necesitamos nosotros quitarnos el manto y cobijar a los hijos de Dios. Pero déjame decirte una cosa. Un día tú también vas a tener que compartir tu manto con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú vas a tener que cubrir a otras personas. Tú vas a tener que aprender a bendecir a otras personas. ¿Qué pasa si tú no cuidas tu relación con Dios? ¿Qué pasa si otras personas te maldicen? ¿Qué pasa si otras personas te empiezan a atacar? Tú tienes que habitar en la presencia de Dios, para que cuando tú estés en la presencia de Dios, el Señor día con día te cubra con su manto y te dé esa fortaleza que tú necesitas para salir adelante. Vamos a ver lo que pasó con una persona que fue transgredida en su manto. Y fíjense que vamos a ver cuando esta persona fue transgredida en su manto, lo que le pasó. Usted no va a creer lo que le pasó. Bueno, sí lo va a creer porque lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vaya conmigo a la palabra de Dios, ahí en Primera de Samuel, capítulo 24, verso 4. ¿Vamos bien, hermano Jaime? ¿Vamos bien? Vamos bien. Usted dígame. Primera de Samuel, ¿qué pasa? 24, 4. ¿Ya lo encontramos? Vamos a poner atención a esta palabra. Fíjense lo que dice esta escritura. Entonces, los hombres de David, diga conmigo, los hombres de David. He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, ¿qué dice que pasó? ¿Cortó la orilla de qué? Diga conmigo, cortó la orilla del manto de Saúl. Fíjese lo que dice la palabra, Dice que el rey David había sido ungido para ser el sucesor del rey Saúl. En aquellos años había un hombre que se llamaba, ¿cómo Saúl? Diga conmigo, Saúl. Y Saúl era el rey. Pero ¿qué creen que hizo Saúl? Saúl empezó a desobedecer a Dios. Empezó a creerse más que Dios. Y Dios le empezó a dar instrucciones a Saúl
pero Saúl ya no seguía las instrucciones que Dios le daba. Entonces, a consecuencia de su dureza de su corazón y de su desobediencia, dice la palabra que el Señor le quitó el reinado a Saúl. Diga conmigo, le quitó el Señor el reinado a Saúl. Y dice que entonces el Señor buscó a otro varón de acuerdo a su corazón para que fuese rey sobre Israel. Y ese hombre, que era el sucesor de Saúl, se llamaba ¿cómo? Se llamaba David. Diga conmigo, se llamaba David. Se llamaba David. Entonces dice la escritura que los hombres de David le dijeron: ve y haz con tu enemigo lo que tú quieras, porque el Señor ha dicho que ahora ha despojado al rey Saúl y te ha puesto a ti como gobernante de su pueblo, te ha constituido rey sobre Israel. Dios le permitió a David hacer lo que él quisiera con su enemigo. Si en este momento David hubiera querido ir y matar a Saúl, nadie se lo pudiera haber impedido. Ni siquiera un ejército de 30,000 hombres hubiera impedido que David matara a Saúl. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios ya había sido decretada sobre Saúl. Y le dijo: haz con tu enemigo ¿qué? Lo que tú quieras. Pero fíjese lo que hizo David. David tuvo de alguna forma compasión de Saúl, pero David hizo algo, no solamente para que entendiera Saúl que había sido quitado del reino, sino para demostrarle al pueblo que él era el ungido de Dios y iba a ser el que los gobernara durante muchas décadas. Dice la escritura que llega silenciosamente donde estaba Saúl. ¿Y qué dice la escritura? Que le cortó ¿qué? El manto. Al momento de cortarle el manto, cuando Saúl despierta y ve su manto rasgado, se da cuenta que él ya no estaba habitando en la presencia de Dios. Se dio cuenta que él ya había tenido una caída. Se dio cuenta que el Señor ya había puesto a otro en su lugar. Y por otro lado, cuando David llega al pueblo y le enseña parte del manto de Saúl, el pueblo reconoce a David como su nuevo rey, como su nuevo gobernante. ¿Se da cuenta usted qué tremendo? La parte del manto, lo que simboliza el manto. Entonces dice la palabra que Saúl corre a ver a una divina, corre a ver a una bruja. Imagínese usted, después de que Saúl conoció a Dios y que vio los prodigios y las maravillas y lo conoció, ¿hasta dónde cayó cuando le fue rasgado el manto? A volverse loco y a pedirle ayuda a una persona que era adivina, que era hechicera. ¿No me cree? Vamos a verlo en 1 Samuel 28, versículo número 14. ¿Cuántos están aquí? Amén. A él le da vueltita y luego está. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Le puede dar lectura, hermana Chío? ¿Le puede dar lectura? 28, vamos a leerlo desde el 12 para que vean que sí fue con una mujer. Amén. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y mirando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Amén, hasta ahí. Fíjese, Saúl ¿con quién fue? Con una divina, con una hechicera. Y dice que le pidió el favor de traer a Samuel. ¿Y Samuel quién era? Un profeta de Dios, un hijo de Dios, un ungido de Dios. Y dice la escritura que cuando ella empieza a invocar a Samuel, dice que viene Samuel a su presencia. Pero ¿cómo reconocieron a Samuel? ¿Cómo supieron que era Samuel? Porque dice la escritura que Saúl le dijo: ¿quién es el que viene? Y la mujer que le dijo: es un anciano. Pero no era cualquier anciano. Dice la escritura que la mujer le dice: es un anciano que viene envuelto ¿en qué? En su manto. Y entonces cuando le dice: es un anciano que viene envuelto en su manto, reconoce Saúl que era Samuel, el ungido de Dios. ¿Qué tenía entonces Samuel?
un manto. ¿Qué tenemos nosotros? Un manto. Que es la forma en la que nos reconoce Dios, el diseño que Dios nos da, lo que reconoce el enemigo y lo que reconoce la sociedad. Dice que entonces él entendió que era Samuel porque dice que venía tapado o bajo su manto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando fueron rasgadas sus vestiduras, perdió el reino. Diga conmigo, rasgaron sus vestiduras y perdió el reino. Ahora vamos a ver otro tipo de historia donde el manto simboliza el gran poder de Dios que nosotros podemos pasarles a ustedes que son los hijos del rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren tener poder para sanar? Amén. ¿Cuántos quieren tener la unción para profetizar? Amén. ¿Cuántos pueden tener esa convicción que ustedes pueden lograr grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Vamos a hacer algo al terminar el servicio. Dice, somos los que estamos y estamos los que somos. Porque usted de este lugar va a recibir una gran bendición. Y los que no vinieron, pues desgraciadamente se quedan sin su bendición. Pero ustedes van a dar testimonio el día domingo que viene de lo que el Señor va a hacer en esta semana. Vaya conmigo, ya para terminar, vamos a ver 2 versículos nada más. Primera de Reyes 19:19. Vaya conmigo a Primera de Reyes 19. Cuando encuentre la cita puede decir gloria a Dios. ¿Ya lo encontramos? Digan conmigo, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Digan conmigo, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Digan conmigo, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías, digan conmigo, pasando Elías por delante de él, echó sobre él ¿qué? ¿Qué echó sobre él? Su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que la comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dice la escritura que había hombres que estaban ¿qué? Arando el campo. ¿Cuántos han estado en un campo alguna vez? Están viendo a los hombres trabajar. Y dice que por ahí pasó un hombre que se llamaba Elías. Diga conmigo, pasó Elías. Pasó Elías. Y vio a muchos hombres que estaban arando el campo. Pero hasta el último había un hombre que se llamaba ¿cómo? Eliseo. Diga conmigo, el último era Eliseo. Y dice que Elías, cuando llega a Eliseo, dice que Elías se quita el manto y se lo pone ¿a quién? A Eliseo. Y entonces Eliseo se queda así sorprendido de que Elías, porque era reconocido que Elías era un profeta de Dios, un ungido de Dios, se queda así estático Eliseo y dice: ¿qué ha pasado conmigo? Esta es una vestidura nueva. Esta vestidura es de Dios. Esta vestidura trae unción. Esta vestidura trae poder. Yo tengo el llamado celestial. Y dice que va y le dice a Elías: permíteme ir a besar a mi padre y a mi madre, permíteme despedirme de ellos, porque Eliseo desde ese momento entendió que ya no iba a vivir como vivía, sino que Dios en ese momento le estaba dando otra identidad, otro camino. Dios estaba abriendo una senda celestial para que Eliseo pudiera vivir y ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso aquí en el reino? Estamos aquí, lo estamos entendiendo. Es importante entenderlo. Dice que entonces va a Eliseo y besa a su padre y a su madre y hace gran fiesta, porque dice que incluso mataron animalitos y los dieron de comer. Entonces dice la escritura que Eliseo viene y le dice a Elías: aquí estoy, bajo tu servicio. Entonces dice la palabra que Elías compartía los diseños de Dios y la palabra de Dios, y Eliseo lo seguía.
Todos aquellos que han oído y han leído la palabra de Dios en la vida de Elías, dice que Elías no vio la muerte. Diga conmigo, Elías no vio la muerte. Dice que el Señor, ¿qué? Lo arrebató y lo llevó a los cielos. Entonces Elías le decía a Eliseo: yo me voy porque el Señor viene por mí para llevarme a su presencia. ¿Y saben lo que Eliseo le decía a Elías? Eliseo no le decía a Elías: déjame tu casa, déjame tu caballo, déjame tu vara. ¿Saben lo que le pidió Eliseo a Elías? Dame la doble porción de tu espíritu. Déjame tu manto, pero ahora dámelo en doble porción. Nada tonto. Entonces dice la escritura que Elías le dijo: si tú ves cuando el Señor me arrebate y me lleva a su presencia, entonces tendrás esa doble unción. Entonces dice que venían caminando y que Eliseo venía viendo el pendiente. Eliseo venía diciendo: ya te vas, ahí viene el Señor por ti. Y entonces Elías como que decía: bueno, espérate, oye, pues el Señor va a venir cuando tenga que venir, pero no te impacientes, cálmate. Y de repente estaba dormido Elías. Yo me imagino a Eliseo así como que con pincitas haciendo en los ojos: no vaya a venir en sueños y yo me pierda la bendición. Y entonces así estaba Eliseo siempre como diciendo: y ya, ¿y a qué horas y cuándo? Cuando en ese momento dice que un carro de fuego viene, toma a Elías y lo lleva al cielo. Pero ¿qué cree que fue lo que pasó? Que el Eliseo vio cuando se llevaron a Elías, y Elías le dejó a Eliseo una doble porción del Espíritu. Dios le dio a Eliseo una doble porción de su Espíritu. Entonces Eliseo empezó a hacer prodigios grandes y maravillosos en el nombre de Hashem, en el nombre de Jehová, en el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Pero no fue que Eliseo empezó a vivir de victoria en victoria y empezó a tener una vida diferente hasta que Elías no le puso ¿qué? Su manto. Hoy tú tienes que tener un manto. ¿Cuánto dicen amén? Hoy tú tienes que tener el manto de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero también tienes que tener, o debes de estar cubierta del manto de tu pastor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero con mucha atención, porque tu pastor tiene que estar bien en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tu pastor no está bien en las cosas de Dios, pues quién sabe qué manto ahí te va a dar. El manto de Cantinflas. Y cuando no pasen las cosas y vengas tú y le digas: oiga, es que no está pasando lo que usted me dijo, porque ya vi que su manto es el manto de Cantinflas. Y entonces él le va a decir: pues ¿qué querías, chato? Es lo que hay, chato. No, aquí lo que hay es la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen? Den un fuerte aplauso a que vive reina. ¡Aleluya! Vamos a terminar la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículo 8 con esta historia que también refleja algo acerca del manto de Dios. Aleluya. Hoy yo tengo dos hijos hermosos. Uno se llama Joshua, ya lo conocen. El otro se llama Gerson, los cuales nosotros les entregamos el manto. Y yo siempre se los he dicho a mis hijos: si el Señor me usa, ustedes van a ser todavía doblemente usados más por el Señor. Amén. Porque el manto que nosotros les proporcionamos es un manto de amor, es un manto de bondad, es un manto de santidad, y sobre todas las cosas es un manto que trae la unción del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ya lo encontramos ahí, Hechos capítulo 12 versículo número 8. Dije 8:12. Ahora es 12:8. Es nada más para ver si estaban aquí. ¿Ya lo encontramos? Vamos a leer en el verso número 6 para entender qué pasó con Pedro. Dice el título: Pedro es librado ¿de qué? ¿De dónde fue librado Pedro? Tenía buenos abogados Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Diga conmigo: estaba sujeto con dos cadenas. Y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hablábamos con nuestro hermano Jaime que cuando hay guardias son de 8 personas en adelante, ¿verdad, hermano Jaime? Entonces, ¿a ti te ha tocado hacer guardia, Gaby? ¿Alguna vez en tu trabajo? Pero has visto que en tu trabajo de repente en los hospitales hacen guardias o algo así, y se tienen que quedar a velar, ¿no? Tienen que quedarse como
con los ojos despiertos, pero no es una persona o dos, sino son varias personas que hacen la guardia. Fíjese, dice la escritura que Pedro tenía ¿qué? Cadenas, y que estaban custodiados ¿por qué? Por una guarda, ¿no? ¿Cómo dice? Guardias. Entonces vamos a seguir leyendo. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Diga conmigo, se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en ¿qué? Diga conmigo, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Diga conmigo, puerta de hierro, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Fíjese, terminamos con esta historia. Dice la escritura que Pedro, ¿dónde estaba? En la cárcel. ¿Y cómo tenían a Pedro en la cárcel? Lo tenían que encadenado. Y dice que aparte de encadenado estaba vigilado. Y dice que el ángel del Señor vino y que le dijo: levántate, porque ahora vas a ser libre. Cuando Jesús llega con la niña, el Señor Jesús le dice a la niña: a ti te digo que levántate. Y el ángel viene con Pedro y le dice: levántate. Hoy en esta mañana el Señor te dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Ha llegado el Señor Jesús a tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Dice la escritura que entonces Pedro se levanta y el ángel le dice: cíñete, átate las sandalias, pero le dice algo muy importante: envuélvete ¿qué? En tu manto. Entonces dice la escritura que cuando Pedro pasa por una guardia, dice que los guardias ¿qué? No lo vieron. Digan conmigo, no lo vieron. Y cuando pasa la segunda guardia, dice que la segunda guardia ¿qué? Tampoco lo vieron. Entonces dice la escritura que ese manto lo hizo ¿qué? Invencible ante sus enemigos, porque dice la escritura que no lo vieron. Pero cuando llegaron casi a la salida, dice que había ahí unos barrotes que eran ¿qué? De hierro. Diga conmigo, eran de hierro. Si nosotros vemos ahora que esto está delgadito y yo lo quiero romper, lo voy a romper. Va a ser muy difícil. Pero dice la palabra que cuando sale, entonces va cubierto con su manto. Y al ver la gente o las cosas espirituales que va cubierto con su manto, la puerta de hierro que se abre. Y entonces Él puede pasar. Cuando tú tienes un manto y cuando tú estás diseñado para portar ese manto, cualquier problema se va de tu vida. Cualquier problema tiene solución. Aún la muerte tiene solución, porque nosotros vamos a una vida eterna. Cuando tú tienes un manto, entonces toda reja de hierro se quiebra, se rompe. Toda cadena queda en el suelo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú entiendes que tienes una vestidura nueva y la pones por obra. Cuando tú entiendes que eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Por eso que nosotros ya no podemos pagar mal por mal. Porque nosotros el mando que traemos no es de maldad, sino ahora es de justicia, de poder y de amor. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice la palabra que tú y yo portamos ¿qué? Un manto. Y ese manto nos lo proporciona Dios. Y Dios nos da con ese manto una identidad, nos da un nuevo camino, nos da vida y nos da agua para que dentro de nosotros corran ríos de agua viva. Ahora por eso debes de entender lo que el Señor Jesús nos dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque cuando el Señor te da nuevas vestiduras, te atrae a su camino, te da esa verdad de que todo lo puedes en Él y te proporciona una identidad, una vida diferente para que tú seas más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos entendieron la palabra? Amén. Ahora es tiempo de que nosotros nos vayamos de este lugar bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de YouTube. Espero que la palabra les haya gustado. Y si usted está ahí en su casa
recuerde buscar la cobertura siempre del Señor y que el manto los cubra y haga en ustedes un diseño de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Despedimos la transmisión en YouTube.